Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso desde la primera parte que es el análisis de circuitos digitales. Aquí en pantalla tenemos los tres flip-flop base que nosotros vamos a ocupar, que es el D, JK y T. El RS no lo vamos a ocupar porque recordamos que a diferencia del JK, en esta parte, cuando tenemos la combinación 1-1 a la entrada, pues nosotros teníamos una ambigüedad, no podíamos asegurar que el estado siguiente fuera alto o bajo. Entonces, simplemente para recordar, el flip-flop D funciona como un flip-flop transparente, o se llama flip-flop transparente, tal cual en la ecuación nos dice que si nosotros tenemos un 0 a la entrada, vamos a tener un 0 a la salida en el siguiente tick del reloj. Y lo mismo, si nosotros tenemos un 1 a la entrada, vamos a tener un 1 a la salida en el siguiente tick del reloj, que es esta parte. Entonces por eso es transparente y lo que nosotros tengamos a la entrada lo vamos a ver reflejado en el siguiente tick del reloj. El JK funciona muy igual al flip-flop JK, solo que ya está definido nuestro estado 1-1 o la combinación 1-1 que es esta, la última. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En esta parte nosotros vamos a tener un... Cuando digamos no está activa ninguna entrada, nuestro... En esto, nuestro flip-flop va a responder y se va a quedar exactamente como estaba antes. Si estaba en alto, se queda en alto. Si estaba en bajo, se queda en bajo. JK, cuando nosotros establecemos J en bajo y K en alto, es como si estuviera en reset, tal cual como nos dice. Cuando está al revés, J en alto, K en bajo, es como si estuviera en set. Y cuando estamos los dos en alto, lo único que hace es un cambio, un complemento, ¿no? Si está en alto pasa abajo, si está en bajo pasa alto. Simplemente es eso, un complemento. Y el último que habíamos visto es el flip-flop T. El flip-flop T, cuando está en bajo la entrada, al siguiente tick del reloj no vamos a tener cambio. Lo que tengas actualmente lo vamos a ver después, al siguiente tick del reloj. Si está en alto se queda así, si está en bajo se queda así. Cuando vamos a ver un cambio es cuando nosotros colocamos la entrada en alto. Cuando la entrada está en alto, la salida va a cambiar, o sea, va a ser un toggle, de ahí viene su nombre, o sea, simplemente va a ser su complemento, ¿sale? Entonces, solamente como parte básica. Ahora, lo que nos interesa realmente de aquí para hacer el análisis es recordar un poco su ecuación característica. ¿Cuáles son esas? Pues vamos a verlas. Bueno, la primera ecuación característica mostrada es esta que pertenece al flip-flop D. Como es un flip-flop transparente, habíamos dicho, pues realmente la ecuación característica es su entrada es igual a su salida, o más bien dicho, su salida es igual a su entrada. Lo que nosotros vamos a tener en la salida Q en el siguiente tiempo o en el T más 1 es exactamente lo que nosotros tengamos a la entrada D. No hay mucho chiste de lo que nosotros podemos hacer ahí. Por eso es un flip-flop transparente, bastante amigable para poder analizar. Ese ya no es el caso para los otros flip-flops. Ahora, si nos imaginamos el flip-flop JK y lo construimos con base en el flip-flop D, tendríamos un circuito más o menos como el que se muestra ahorita en pantalla. Sería este el circuito. Entonces, lo que nosotros podemos ver en este circuito es que la base es el circuito, es un flip-flop D, pero tiene un pequeño circuito combinacional. Ese circuito combinacional pues nos va a dar el comportamiento del flip-flop JK. Entonces, solamente como ejemplo vamos a analizarlo rápido. Si aquí nosotros a la salida Q tenemos un 0 y a las entradas vamos a suponer que también tenemos ceros, ¿no? En ambas entradas tenemos un 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, como es una compuerta AND, con cualquier entrada que sea 0, esto es 0. Y aquí, como esta inversora lo va a colocar en alto, y esta, entonces la otra que viene de nuestra entrada, de nuestra salida Q, aquí también tendremos un 0. Por lo tanto, también aquí tendremos un 0. Entonces, nuestro estado siguiente de este flip-flop D, como la entrada es 0, nuestra salida va a ser 0. Es un flip-flop transparente, replica lo que tiene a la entrada. ¿Sale? Ahora, vamos a suponer que a la salida nosotros tenemos aquí un 1. Pero bueno, es la misma entrada, 0 y 0. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues exactamente lo mismo. Nosotros ya sabemos que en este lado nosotros vamos a tener un 0, ¿sí? Porque es una compuerta AND, con la primera, con esta que sea 0, la salida va a ser 0. Aquí nosotros vamos a tener un 1 por este inversor. Y aquí también vamos a tener un 1 porque viene de esta entrada. ¿Sale? Bueno, más bien dicho, de la salida del flip-flop. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que a la salida también aquí vamos a tener un 1. Entonces, el estado va a quedar sin cambio. Cuando nosotros teníamos un 0, al tick siguiente va a ser 0. Cuando tenemos un 1, la salida va a ser un 1.
Entonces, sin importar lo que pase, pues nosotros vamos a mantener ese estado, ¿sale? Ahora vamos a intentar analizar la siguiente parte. O sea, ahora vamos sobre este renglón. ¿Qué va a pasar cuando la entrada J sea 0 y cuando la entrada K sea 1? Bueno, pues primero vamos a analizarlo cuando la salida actual la tenemos en alto. Cuando la salida actual la tenemos en alto, nosotros sabemos que aquí nuestra salida tendríamos que tener un 1 aquí. Y en este caso, como esta es nuestra negación, aquí tendremos que tener un 0. De todas formas, esta AND va a valer 0. Aquí tendríamos un 0. Y en esta parte, aquí también este sería un 0. Por lo tanto, aquí también tendríamos un 0. Entonces, nuestro estado siguiente, aquí cuando eso está en alto, tendríamos un 0. ¿Sale? Cuando la entrada está en alto. Ahora, si nosotros ponemos que cuando la entrada está abajo, por ejemplo este, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, nosotros aquí en esta salida, directamente aquí, nosotros tenemos un 0. ¿Sale? Y en este lado de la salida, acá nosotros tenemos un 1. Aquí ya no sería 0. Pero de todas formas, esta AND sigue siendo 0. Es lo mismo. Esta AND también sigue siendo 0 porque este no cambia. Y a fin de cuentas genera un 0 a la entrada de la AND. Y entonces aquí también seguimos teniendo un 0. Entonces a la salida, o más bien dicho aquí hasta a la entrada del flip-flop vamos a tener un 0. Sin importar la entrada sea 0 o sea 1, aquí en nuestra entrada vamos a ver un 0 reflejado. Por lo tanto, nuestro siguiente estado va a ser un 0 para este flip-flop D. Por eso tal cual podemos ver que en este podemos asegurar que con cualquier combinación de nuestra salida o de nuestro estado actual, tenemos que si la entrada J es 0 y la entrada K es 1, la salida va a ser un 0. Analizando la siguiente combinación, que sería esta, cuando la entrada J vale 1 y cuando la entrada K vale 0, pues podemos hacer el mismo análisis solamente para reafirmar lo que sabemos, ¿no? Si suponemos que nuestra salida actual está en alto, pues bueno, vamos a saber que aquí va a llegar un alto y aquí, debido a este 0, aquí también vamos a ver un alto. Entonces, esta salida, la salida de esta AND sería un alto. Y ya sin importar lo que pase aquí, en esta otra AND, ya sabemos que la OR con un en alto va a ser en alto, entonces aquí tendríamos un 1, sí o sí. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la salida es 0. Si la salida actual es 0, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces nuestra salida negada, Q negado, va a venir aquí y va a entrar, como es negado, aquí vamos a tener un 1. Y entonces lo mismo aquí, ya sabremos que la salida de esta AND va a ser alto y como esta OR tenemos una entrada en alto, la salida va a ser alto. Con una que sea en alto, la salida es alto. Entonces, por lo mismo, sin importar lo que pase, a la entrada del flip-flop D, nosotros vamos a ver un estado alto, por lo tanto, nuestro estado siguiente va a ser alto o set, que es lo que nosotros vemos aquí. Entonces también se cumple esa combinación para el flip-flop JK. La última combinación que queda simplemente por explicar o por analizar es esta, cuando nuestros dos elementos están en alto, nuestras dos entradas. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra salida? Lo mismo, ya sabemos que la salida puede estar en alto o en bajo también. Si la salida está en 1 o un estado alto, vamos a ver, aquí nosotros tendríamos un alto. Bueno, quizás no importa mucho, pero bueno. Aquí tendría un alto. Y en la otra, que es negado, o sea, por ejemplo en esta, aquí tendríamos un 0. Entonces, sin importar lo que pase, aquí sí tendríamos un 0 a la salida, porque ya tenemos un 0 en la AND. Lo mismo aquí, debido a esta, tenemos un 0 en la AND, entonces aquí también sería 0. Y aquí tendríamos un 0. ¿Estamos de acuerdo? Cuando está en alto. Vamos a ver qué pasa cuando está en bajo. Cuando tenemos aquí un 0, un estado bajo a la salida actual, ¿qué va a pasar en el siguiente tick del reloj? Lo mismo, este 0 va a venir acá. Y este va a ser 0, ¿no? Y el otro, aquí vamos a ver que en el de arriba, aquí va a venir un 1. Digamos aquí, vamos a tener un 1. Entonces, a la salida de esta AND, nosotros vamos a tener un 1. Y a la parte, o sea, esta salida va a entrar a nuestra OR y nuestra OR va a dar un 1. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver aquí? Tal cual como lo dice nuestra ecuación, nosotros aquí vamos a ver que hace un cambio. Si nosotros estamos en alto, al siguiente tick del reloj vamos a ver un bajo. Y si nosotros estamos en bajo, al siguiente tick del reloj vamos a estar en un alto, que es tal cual lo que nos dice aquí la ecuación. Nosotros vamos a tener un complemento o una negación del estado actual. Para el siguiente estado va a ser lo contrario a lo que nosotros tenemos.
Entonces, aquí es igual nuestra D. Nuestra entrada D es igual a lo que tenemos en J más Q negado, o bueno, con una AND con Q negado, más, que es esta parte, es esta, más que, pues lo que tenemos con K negado, que es esta, sería la siguiente compuerta AND, perdón, más K negado con Q normal. Eso tal cual es nuestro D, pero bueno, también sabemos por la ecuación característica de D, o sea que es esta, quizás también lo podemos expresar de otra forma. Nuestro JK, la ecuación característica del flip-flop JK, o nuestro Q siguiente, nuestra salida en el tiempo más 1, en nuestro siguiente tic del reloj, a que es igual, pues es exactamente lo que tenemos aquí arriba, ¿no? Simplemente para expresarlo en términos de el siguiente tic del reloj, que es esto, ¿no? Q negada y K. Esta sería la ecuación característica para el flip-flop JK. Entonces, ahorita se las pongo bonita y vamos a analizar el flip-flop tipo T. Bueno, ya aquí vemos la ecuación característica del flip-flop JK, ya un poquito mejor dibujada. Y bueno, ahora el flip-flop T. ¿Cómo podemos crear un flip-flop T a partir del flip-flop D? Pues bueno, una opción es esta, como nosotros lo vemos aquí, con una compuerta XOR. O la otra es a partir del flip-flop JK y nosotros lo podemos ver de esa tabla de verdad, de esta. ¿Por qué? Porque al juntar las dos entradas, tanto J como K, nosotros solamente vamos a tener la opción de que ambos sean iguales. Entonces, nosotros solamente vamos a tener esta opción cuando los dos son 0 o cuando los dos son 1. ¿Qué es exactamente lo que nosotros tenemos aquí? Cuando es 0, o sea, a fin de cuentas se vuelve una sola entrada, un solo punto de entrada. Cuando es 0, cuando vale 1. Y cuando vale 0, nosotros podemos ver que no hay cambios, que es esta parte. Y cuando vale 1 hay un toggle. Entonces, por qué es equivalente a este flip-flop, o más bien dicho, a esta compuerta XOR? Pues bueno, lo podemos ver aquí desde este circuito, ¿no? Si nosotros juntamos esto, o sea, tal cual como si no existieran J y K, esto lo juntamos y solamente tenemos un flip-flop, un T, pues ¿qué vamos a tener aquí? Pues tal cual, en vez de tener J y K, vamos a obtener T con Q negado, que sería esta parte, y aquí en esta otra AND sería T negado por esta negación, con Q normal, que sea más T con Q normal, pero bueno, este es T negado. O sea, es exactamente esta ecuación, pero tanto J como K tienen el mismo valor, que en este caso es T. Entonces, pues es un poco más rápido hacer el análisis de este flip-flop, al menos con este circuito. Y entonces, ¿cómo va a quedar la ecuación característica? Pues tal cual, así como nosotros, tal cual, así como nosotros la vemos, sería esto. O, si no, también la podemos expresar como, ya sabemos que es T, y ya sabemos que también que el símbolo de la compuerta XOR es así como una crucecita y Q. Entonces cualquiera de estos también se expresa la ecuación característica de este flip-flop T. Vamos a ponerla un poquito más bonita. Entonces ya obtuvimos las tres ecuaciones características importantes que nos sirven. La del flip-flop D, que es exactamente lo que vamos a ver en nuestra siguiente salida o nuestro siguiente tick del reloj, es exactamente lo que tenemos a la entrada, por eso es un flip-flop transparente. Para el flip-flop JK, el siguiente valor de nuestra salida Q va a estar dado por esta ecuación. Y para el flip-flop T, que es un flip-flop toggle, también lo mismo. Nuestro siguiente valor de salida va a estar dado por esta ecuación o por esta ecuación. Los dos son lo mismo, es una XOR simplemente de la entrada con la salida. Entonces ya supimos cómo encontramos estos valores o estas ecuaciones características y también recordamos un poquito del funcionamiento de los tres flip-flops que vamos a utilizar.